Bueno, don Julio Segurado, es párroco de San Pedro Póveda en Jaén y de algunas parroquias más que, como suele pasar, le van cayendo por el camino. En algunas cosas no sabe decir que no. Es uno de los primeros sacerdotes en España que apostó de verdad por métodos de evangelización y además los aplica, está en todas las redes o en casi todas, y ha desarrollado una metodología parroquial muy probada en el tiempo. Como delegado de evangelización en Jaén, impulsa también el primer anuncio, encuentros pastorales y procesos que buscan dar cauce real a lo que la Iglesia nos está pidiendo en este momento. Julio es de esos pastores inquietos que no se conforman más bien con diagnosticar problemas. Busca caminos, prueba, ajusta y vuelve a intentarlo. Así que con su presentación, las crisis de las mediaciones, un aplauso a Julio. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. La crisis de las mediaciones. Cuando me dijo Tote este tema, este título, estábamos hablando de un tema y la verdad que no sé muy bien lo que quería, pero yo creo que lo he enjaretado por aquí. La culpa de todo la tiene el que tenemos aquí detrás. Él es el enviado. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo y todos juntos envían a la Iglesia. La Iglesia es misión, no solo que hace misión, ella es misión. Si no es misión no hace nada, y en el fondo lo que hace es lo que hace Jesús. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía a la Iglesia y continuamos la misma obra de Dios. La misión de la Iglesia la define el Concilio Vaticano II como ser un sacramento universal de salvación, es decir, ser mediación de Cristo y mediación de Dios. El que se encuentra con la Iglesia, ya sea una parroquia, ya sea un cristiano, ya sea un sacerdote, una religiosa, ya sea un grupo cristiano, debería encontrarse con Dios. La misión de la Iglesia es transparentar al Señor. Ahí tenemos el mandato del Señor, que viene en todos los evangelios: id y haced discípulos a todos los pueblos, a toda la creación, anunciar el evangelio, bautizando y enseñando, ¿no? De alguna forma la Iglesia lo que ha hecho ha sido esas mediaciones. Hacer discípulos saliendo en primer lugar. Daos cuenta Santiago, cómo salió de allí, de su comodidad, hasta aquí donde vino, al finisterre, al fin de la tierra, ¿no? Bautizar, es decir, meter dentro de Dios, la inmersión en Dios y enseñar. Luego es una tarea, todo eso son mediaciones para que las personas se puedan encontrar con el Señor. El carisma que hemos visto primero de todos, el de San Pedro, el día de Pentecostés, nada más que llega el Espíritu Santo, ¿están borrachos? No están borrachos. Es que ha llegado el Espíritu Santo y se pone a anunciar el carisma. La gente termina, oye, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos, bautizaos y seréis salvos, seréis perdonados. Se convirtieron aquel día 3.000 personas, la cifra un poco exagerada, un poco abultada. 3.000 personas son muchas personas para bautizarlas de golpe, ¿no? Todos se bautizaron, los 3.000, y luego dice, muy interesante, que perseveraban. Perseveraban en la enseñanza, en la didaje, perseveraban en la comunión, la koinonía, perseveraban en la fracción del pan, en los sacramentos, la Eucaristía, así se llamaba la Eucaristía antiguamente, y perseveraban en las oraciones. Lo que la Iglesia ha hecho desde siempre ha sido esto. Acaba el siglo I y la Iglesia se encuentra con un problema. El judaísmo se da cuenta que esto no es judío, lo han expulsado de las sinagogas y comienzan las persecuciones contra el cristianismo. El judaísmo sigue siendo una religión lícita, permitida, pero el cristianismo es perseguida porque no adora al emperador, no respeta los cultos romanos. Sin embargo, la Iglesia se mantiene dando testimonio, siendo mediación de Dios, y consigue que muchas personas se interesen por el Evangelio, se interesen por Jesús, por la fe, y para organizar eso, al principio eran poquitos, se integraban en la comunidad lo absorbía y lo iba haciendo discípulos. Va creciendo el número y entonces decide crear el catecumenado. Hasta aquí don Francisco antes, que es un gran experto en patriología, en patrística. Bueno, pues y creo que es interesante cómo van creando un catecumenado en el siglo II, III sobre todo, y el siglo IV, ¿no? Sobre todo el siglo III. Están los simpatizantes, que son aquellas personas que quieren conocer al Señor, están en clave de querisma. Curiosamente, el querisma es simpatizante. En nuestra sociedad actual, el querisma ya es, bueno, un apóstol.
No, es un simpatizante. Tiene que pasar un proceso de entrar en un catecumenado, en una formación iniciática, una catequesis iniciática, y después de eso, una iluminación, una purificación, y ya pasan a ser cristianos. Neófitos se le llama a los nuevos cristianos. Esto, si nos damos cuenta, es una cosa preciosa lo que se hizo aquí. El obispo era el que presidía el catecumenado, pero luego tenía sacerdotes y diáconos que intervenían, y curiosamente muchas veces los catequistas eran laicos. Y luego cada persona, cada cristiano, cada catecúmeno, tenía un sponsor. Los laicos sobre todo actuaban, la comunidad entera era la catecumenal, y luego el catequista, que ya digo muchas veces era un laico, por ejemplo, la Escuela de Alejandría, de las más famosas catequéticas, la fundó Panteno, que era un filósofo estoico converso. La siguió después Clemente de Alejandría, que era otro filósofo en búsqueda y al final se quedó impresionado por Panteno y la siguió. Cuando llegó una persecución huyó y se la dieron a Orígenes, que era otro laico. Es decir, los laicos eran muchas veces los catequistas. Y siempre estaba el sponsor, que era como un catequista personal, que lo que hacía era a esa persona acompañarla. Daba la cara por él, lo iba enseñando, lo iba acompañando y luego le decían, cumple la moral, ha renunciado a cosas, reza todos los días, está haciendo bien el catecumenado, y era el que daba la cara por él. Y era su padrino luego después en los sacramentos. De ahí viene la figura del padrino, tan importante, o sea, tan poco importante en nuestra vida, ¿no? Llega un momento en el siglo IV en que esto cambia. En el año 313, con el edicto de Milán, resulta que el cristianismo empieza a ser lícito, ya no se persigue. Todavía sigue bien, pero a partir de 380, con Teodosio, el edicto de Tesalónica, se hace religión oficial el cristianismo. Ser cristiano ahora está de moda. Ya todo el mundo quiere ser cristiano. ¿Qué pasó? Que todo el mundo entró en trompa y reventó el catecumenado. En unos pocos siglos, sobre todo el siglo V y VI, la decadencia del catecumenado, hasta que llega un momento en que ya se hace generalizado el bautismo de niños. Ya no hace falta un catecumenado. ¿Qué hace la Iglesia? Se reinventa. Vamos a hacer otra cosa, vamos a inculturar la fe en la cultura. Puesto que ya no hay un catecumenado bautismal, vamos a hacer un catecumenado social. La familia, la escuela, la cultura, las instituciones, las costumbres van siendo cristianizadas y se consigue un milagro. Y es que toda la cultura se vuelve cristiana. De forma que, de alguna forma, socializarse era cristianizarse. Se crea como una gran red donde está la iglesia en el centro, la catedral, la parroquia, y está conectada a las familias que funcionan como repetidores. La familia, la escuela, la educación, las instituciones, las leyes, las costumbres, las fiestas religiosas, todo está siendo cristianizado. Hasta el punto, yo digo, que ser socializado es ser cristianizado. Cuando la Iglesia, por ejemplo, llega a una cultura, América, por ejemplo, una cultura América, no hace un catecumenado. Al socializar y civilizar a aquella gente, la va cristianizando. Es que la cultura, ser cristiano y ser ciudadano, era lo mismo. Ser español y ser católico era lo mismo. Es una evangelización por ósmosis. No hay que hacer nada. ¿Cuál tuvo el problema que tuvo aquí? Que la Iglesia un poco se durmió en los laureles. Se centraba solamente en los niños. Los niños son los que no saben bien la fórmula. Los jóvenes y los adultos ya son cristianos, son católicos. Conocen la moral, conocen perfectamente el Evangelio, lo conocen todo. Solamente los niños son los que hay que darle la gramática, hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, los dogmas, que sepan distinguir, mucho más sobre todo cuando empezó la crisis protestante, la Reforma, ¿no? Había que separar muy bien que quieren a la Virgen María, el dogma de María, el dogma de la Eucaristía, el dogma... Era algo para los niños. Los adultos no necesitaban ni evangelización, es decir, no había misión, ni tampoco necesitaban catequesis, iniciación. La misión era algo que todos lo hemos conocido para los africanos, para los asiáticos, era algo que salía fuera de España. Decir tú, hace 50 años voy a hacer misión en España, sí, las misiones populares estas, que venían los misioneros, pero vamos, misioneros eran los que estaban fuera. Bueno, pues esto, lógicamente, ha reventado y ha caído. La parroquia en este esquema era el centro, como decía San Juan 23, la fuente del pueblo, de la aldea, donde todo el mundo va a beber. Estaba allí la parroquia en el centro, en la mejor edificio, en el mejor sitio, colocada en el centro, y el párroco una persona de mucho prestigio. Esto fue la cristiandad, un régimen que ha durado 1500 años y era casi perfecto. No es que la gente fuera santa, pero sí que estaba cristianizada por todos los sitios. Le llegaba el cristianismo, es como una red wifi que por todos los sitios es señal. Aquí estamos en Santiago, todos estamos manejando nuestros móviles, tenemos cobertura telefónica, tenemos cobertura de wifi, toda la ciudad está llena de cobertura. Quien quiera se conecta, quien no, no. Pero no hace falta poner antenas o redes.
Bien, pues esto va a empezar a quebrar. Empezará sobre todo a partir de la Revolución Francesa, ya empieza un poco a resquebrajarse el antiguo régimen, que tenemos que era como el antiguo régimen. Seguirá después también, la Ilustración también había empezado ya a cuestionar todo esto, la Ilustración, el Ilustrado. Al principio era una cosa nada más que de élites. Las élites culturales se van alejando, pero van influyendo poco a poco. Luego pasará al movimiento social, el movimiento obrero, ¿no? Y luego ya haciéndose popular. Una serie de problemas, secularización, urbanización, la gente se va de los pueblos a las ciudades, rompe sus raíces, el tema del pluralismo, se vuelven muchas culturas, se mezclan con la globalización, empieza la gente a moverse muchísimo y la gente se va desvinculando. No digamos ya con la fase que estamos ahora de digitalización, tenemos todo acceso a todo. En fin, ¿cuál es el problema entonces? Pues que nos vienen ya muchas frecuencias de muchos sitios, no solamente la cristiana la que nos llegan de todos sitios. Y nos llegan a veces señales que son individualistas, señales de consumismo, señales de mundanidad en definitiva. Ante esto, el catecismo social se quiebra. Ya no inicia la cultura, ya no se inicia uno por ósmosis. Ya uno, más bien lo que está recibiendo en la actualidad es todo lo contrario, ¿no? Una cultura más bien refractaria. O sea, se ha roto esa red. Y en eso estamos, que a veces nos cuesta entenderlo. Aquí se hablaba antes del Camino de Santiago, de la Iglesia Popular, de muchas cosas. Sí, pero eso ya no conecta con Jesucristo automáticamente como antes. Conecta con tradiciones, con mi cultura, con cosas bonitas, con experiencias, con tal, pero ya no es una mediación de Cristo. Estamos en una crisis profunda de mediaciones. Y el problema pastoral que tenemos es que seguimos dando por supuesta la fe y seguimos cuidando y alimentando una fe que nadie ha sembrado en los corazones. Bien, ante esto que planteamos, una conversión pastoral, me quedan 5 minutos, voy a intentar un poco hacerlo rapidillo, pero que creo que va a quedar la idea de lo que se propone con la conversión pastoral. Primera conversión es centrarnos en el adulto. No es que no preocupen los niños y los jóvenes, es que solo los niños no puede ser una evangelización. Es decir, la evangelización debe centrarse en los adultos, el foco debe estar en los adultos. Desde ahí, por supuesto, llegar también a los niños y llegar después a los jóvenes. Pero si solamente tenemos a los niños, como estamos haciendo ahora mismo en catequesis, los padres están fuera de la fe, están mandando otros mensajes, pues no funciona. Segunda conversión es la conversión carismática. Hemos descubierto, y estamos encantados, lo decía ayer Javi, el carisma es algo mágico. Nos ha dado una llave. La gente se conecta con el Señor fácilmente, pero no nos llevamos a engaños, no basta con la conexión. Porque el sistema operativo que tenemos, y esa es la tercera conversión, el sistema operativo que nos ha metido el mundo no es cristiano. Y aunque estamos conectados con Jesucristo, al final buscamos otras cosas. Buscamos protagonismo, buscamos sentirnos bien, buscamos otra serie de cosas. Hace falta un discipulado. Para mí es la crisis más importante, la conversión más importante. Si no conseguimos introducir en las personas, en los corazones, ese nuevo sistema operativo, que en el fondo es pensar como Cristo, sentir como Cristo, amar como Cristo, ver las cosas como Cristo y vivir como Cristo, no habremos hecho casi nada. Aunque tengamos conexión wifi, aunque estemos conectados, el sistema operativo del móvil no funciona. Y por supuesto habrá también que meter apps nuevas. Y tenemos la app que hay que meter, por ejemplo, la oración, la palabra de Dios, el discernimiento, la moral, en fin. Pero lo más importante es cambiar el sistema operativo. La cuarta conversión es la conversión, digamos, de relaciones. Hay mucha pastoral de masas. Las masas crean contactos, pero no crean vínculos. Los vínculos crean pertenencia. Hace falta crear una red de grupos, ya que la familia no funciona, ni la educación funciona, ni los centros anteriores, una red de grupos conectados con la parroquia que repitan de alguna forma esa señal y creen esa evangelización por ósmosis dentro del grupo. Eso será interesantísimo. La quinta conversión es la parroquia como una comunidad de comunidades. Es la parroquia como, la conversión comunitaria. Una gran red que no espera que la gente venga. No es una estación de servicio que está esperando que la gente llegue para echar gasolina o para tomarse un café o ir a servicio. No. Sale, envía señal a esos grupos pequeños y, por supuesto, y a las personas, por supuesto, está continuamente emitiendo. Y muy importante, tiene la Eucaristía dominical como el momento en el que todo el mundo, toda la red se conecta y descarga actualizaciones, conecta con Jesucristo. La Eucaristía es el corazón de la evangelización, el corazón de esta red. Es el corazón de Cristo, en definitiva, que tenemos presente y por eso la importancia de la conexión. La sexta conversión es la conversión también vocacional. La vida como un encuentro con el Señor que nos lleva también a una vocación, una llamada y a una misión. El ideal es que cada persona, cada laico, cada cristiano sea un emisor. Nosotros lo manejamos muchas veces por ir al extranjero y, oye, ¿tienes datos? Compárteme datos.
para ver el wifi, para ver el WhatsApp, si me ha llegado algo, y nos comparte datos. Eso está llamado a ser cada cristiano un emisor, no solamente un receptor que recibe un usuario, sino una antena viva que donde va, emite. Esté en su familia, esté en el trabajo, esté en el colegio, está emitiendo la señal de Cristo, está haciendo una mediación. Séptima conversión, la ministerial. Los laicos maduros son los técnicos de esta red. Su papel es importantísimo. Antes los técnicos eran los sacerdotes, las religiosas, los monjes. Los nuevos técnicos de la red, de esta red móvil, son los laicos maduros. Ellos crean puentes, ellos hacen de testigos, atraen gente y vinculan gente. Ellos cuidan esos grupos pequeños, esos repetidores. Ellos crean también con sus ministerios, de alguna forma, que la red esté funcionando continuamente. Ellos revisan si hay un fallo en la red rápidamente y la arreglan. Y esto nos lleva a la octava conversión, que es la conversión sinodal. Se habla mucho de sinodalidad, pero la sinodalidad es muy importante. Algunos no han terminado de captar la idea, ¿no? Y la idea de fondo es que el gobierno de esta red no puede recaer solamente en un solo administrador. Necesita un gobierno sinodal, un gobierno de muchas personas que de alguna forma estén siempre mejorando la red, estén viendo dónde no llega la señal, estén viendo de alguna forma también cómo quitar cosas obsoletas y tal. Este será el ideal. Una nueva red móvil misionera, comunitaria, profundamente bautismal y laical, por supuesto con pastores, y sinodal, muy comunitaria. Aquí tenemos un poco un resumen de todas las conversiones: la conversión carismática, la primera de todas, la conversión discipular, el sistema operativo nuevo, la conversión de grupos los pequeños, es decir, de vínculos, de relaciones, la conversión comunitaria, el servidor de la parroquia, la conversión, la importancia de la Eucaristía, los puntos de acceso, cada bautizado, una vocación y una misión, y por último también los técnicos y el gobierno sinodal. Son los 15 minutos. Muchas gracias. Espero que os haya dado alguna idea y alguna inspiración.